Bueno, en honor al tiempo, vamos a empezar este momento con el webinar. El día de hoy tenemos con nosotros el doctor Hugo Salcedo. Él es cirujano oftalmólogo en la Clínica Oftalmológica Andes Visión. Cuenta con una subespecialidad en el segmento posterior retina y vitrio por el Hospital Dr. Rodolfo Robles y el Instituto de Ciencias de la Visión de Guatemala. Tiene también amplia experiencia liderando conferencias y debates a escala internacional y nacional en diversas temáticas sobre tendencias y novedades en tratamientos de patologías visuales. También ha sido organizador de eventos médicos como The Great Debate, el Congreso Centroamericano de Residentes de Oftalmología en Antigua Guatemala, entre otros. Y para no quitarles tiempo, les voy a dejar ahorita ya con el doctor. Buenos días y muchas gracias por la oportunidad para poder compartir un poquito de nuestro tema que vamos a hablar el día de hoy, que se trata sobre la diabetes. Les pido por favor que para no interrumpir al doctor, al final del webinar vamos a tener una sección de preguntas, entonces que por favor escriban todas las preguntas en el chat y después vamos a responderlas una a una cuando ya el doctor acabe su presentación. Listo, entonces conocemos muy bien que la diabetes es una patología bastante común, es una patología que conlleva también bastantes complicaciones. Entonces, la idea de esta sesión es hablar un poquito más de en qué consiste la diabetes, sobre todo de su afectación a nivel oftalmológico, cuáles son las complicaciones, que es lo que obviamente quisiéramos evitar, y el momento que se presentan A o B complicación, cómo nosotros podemos manejarlo. De entrada, para conocer un poquito de estadística, vemos que la diabetes ha ido aumentando. En 1980 teníamos 108 millones de pacientes diabéticos a nivel mundial y esto para el año 2014 ha aumentado a 422 millones. Entonces podemos ver que es un volumen bastante alto, bastante significativo, pero nos llama mucho la atención que cerca del 50% de los diabéticos desconocen que tienen la enfermedad. Este es un dato muy interesante y muy lamentable al mismo tiempo, porque el momento que se presenta la enfermedad, lamentablemente el paciente pasa asintomático. No tiene molestias, no tiene ningún tipo de problema, pero la enfermedad está ahí. Y conforme la enfermedad va avanzando, va presentando complicaciones. Entonces, si el diagnóstico de la misma no se hace a tiempo, lamentablemente las complicaciones se van acumulando y el rato que ya tenemos estas complicaciones, ya son un poco más complicados de manejarlos. El otro dato bastante importante, que el 75% de los diabéticos a los 20 años de su enfermedad vamos a empezar a presentar problemas a nivel de retina. Estos se conocen como retinopatía diabética. ¿Esto qué nos está indicando? Número uno, que la diabetes es una enfermedad sumamente agresiva. Si nos fijamos en los datos, no estamos hablando de un paciente que lleva 20 años con una diabetes mal controlada, ni siquiera estamos conversando de un paciente que está bien controlado. Todo paciente diabético, a los 20 años de su enfermedad, vamos a comenzar a presentar daños en la retina. Ahora, obviamente, un paciente que ha estado bien controlado durante esos 20 años, esos cambios van a ser mínimos, tal vez no ni siquiera necesite ningún tipo de tratamiento o manejo específico. Pero al mismo tiempo, un paciente que ha pasado esos 20 años con una diabetes descompensada, mal controlada, seguramente vamos a ver complicaciones muy severas en esa etapa y tenemos que ver cómo ir resolviendo cada problema. ¿Cuáles son los signos y síntomas que va a presentar un paciente que ya está comprometido en la parte visual por su diabetes? Tenemos primero la disminución de la agudeza visual. Como segundo, podemos comenzar a presentar distorsión de la visión, es decir, en vez de yo ver una línea recta, la miro entrecortada o la miro encurvada. Número 3, vamos a presentar una disminución del campo visual y finalmente podemos llegar a la ceguera. Si nos fijamos en estos 4 síntomas, obviamente se pueden asociar a otras patologías, desde cosas sencillas como yo tengo un problema refractivo, necesito usar lentes y por eso tenía la disminución de la agudeza visual, pero en el momento que me corrigen mis lentes ya recupero visión. A cuestiones un poquito más complejas como es una distorsión visual, que puedo tener algún problema a nivel de lo que es la región macular. Entonces, todos estos 4 síntomas que estamos comentando no son exclusivos de una retinopatía diabética,
pero sí se pueden presentar tanto en la retinopatía diabética como en otras patologías. Por ende, es sumamente importante lo que es la valoración oftalmológica, porque con esto nosotros podemos ir descartando cuál es el problema principal que tiene el paciente asociado a esos síntomas y obviamente manejarlo de acuerdo a lo que vamos encontrando. Nos vamos a enfocar un poquito en cuáles son las complicaciones que se van a presentar producto de la retinopatía diabética. Y hay un sinnúmero de complicaciones que puede presentar el paciente, pero nos vamos a enfocar en las tres más grandes que obviamente van a tener secuelas muy llamativas. El número 1 son la presencia de cataratas. Número 2 es la retinopatía diabética. Y finalmente el glaucoma. ¿Qué es la catarata? Como podemos ver aquí en este gráfico, donde está señalando lo que es el lente, el cristalino es un lente natural que se encuentra en la parte interna del ojo y el lente es un lente totalmente transparente que va a permitir que la luz llegue y sea transmitida hacia la parte de la retina. Conforme van pasando los años, este lente se va poniendo opaco. Al ponerse opaco, el rato que quiere entrar la luz, va a presentar cierta dificultad y no va a llegar con esa nitidez que estamos acostumbrados. En el paciente diabético, la catarata tiende a formarse a una edad mucho más temprana que en la población general. Por lo general, la catarata se va a asociar a la edad y usualmente se va a presentar a los 60, 70 años, pero un paciente diabético puede presentarse mucho más tempranamente. Entonces, el paciente diabético ya a los 50 años seguramente ya está presentando una catarata, ya estamos con esta disminución de la agudeza visual y hay que buscar un tratamiento para la misma. Aquí podemos ver en la gráfica cómo se puede ver una catarata. Obviamente en el dibujo estamos viendo una catarata mucho más avanzada. A la mano izquierda, donde vemos la pupila que se encuentra en negro, es un cristalino completamente claro por donde va a atravesar la imagen sin ninguna complicación. Y a mano derecha, el área que vemos blanquecina es una catarata bastante madura en este caso, que obviamente está comprometiendo la agudeza visual del paciente. Un poquito más adelante vamos a hablar de las alternativas terapéuticas que tenemos, cómo podemos resolver este tipo de problemas. La retinopatía diabética, que es una de las complicaciones más severas que se va a presentar en el paciente. Aquí tenemos una foto del fondo de ojo, que es la retina, y nos estamos enfocando en tres cositas. Número 1, el nervio, que es la región amarilla circular que podemos ver ahí. Hacia la parte central tenemos lo que es la mácula, que es esa área un poquito más oscura, y los vasos, las arterias y venas de lo que es la retina. La región de la mácula es una parte sumamente importante. Siempre que yo estoy mirando al frente, estoy estimulando esta pequeña región. Esta región nos brinda una definición visual de alta calidad. Entonces, con esta área se afecta, obviamente se va comprometiendo lo que es la agudeza visual. Cuando presentamos una retinopatía diabética, si mal no recordamos, más del 75% de los pacientes con 20 años que han presentado su diabetes van a presentar este tipo de lesión en la parte retinal. Podemos ver aquí estos pequeños cambios. La retinopatía diabética la vamos a dividir en dos grupos. Una retinopatía diabética no proliferativa y una proliferativa. La no proliferativa es la que estamos viendo ahorita. Podemos ver estas pequeñas manchas de hemorragias que se presentan en la retina. Podemos ver esos puntitos amarillos que se conocen como exudados que se encuentran en el polo posterior, que es la región macular. Obviamente esta región macular es donde este tipo de sangrados o estos depósitos van a impactar mi agudeza visual. Entonces yo voy a comenzar a bajar de mi agudeza visual y esto se puede asociar a lo que es la distorsión visual. Es decir, en vez de yo ver una línea recta, la miro entrecortada, encurvada y va impactando obviamente la parte visual. En este estadio hay diferentes tratamientos que vamos a hablar un poquito más adelante, pero tenemos que tomar en cuenta que en este estadio la retinopatía diabética se puede revertir. Es decir, si es que el paciente comienza a apretar mucho más sus problemas de la parte diabética, su azúcar, haciendo ejercicio, su dieta, etcétera,
Este cuadro que estamos viendo ahorita lo podemos revertir prácticamente un cuadro donde no encontramos un daño de la retinopatía diabética. Adicional, tenemos que tomar en cuenta que en este momento cualquier tratamiento desde la parte oftalmológica también puede revertir el progreso de esta enfermedad. Pero obviamente si el paciente no se va cuidando y la diabetes sigue avanzando, llegamos a esto que ya es una retinopatía diabética proliferativa. En este caso podemos ver abundantes sangrados en la imagen, podemos ver todos estos vasos anormales y si comparamos con la foto de arriba, que es un fondo de ojo completamente normal, podemos ver que en este estadiaje el paciente ya está mucho más comprometido en su parte visual. Aquí sí tenemos que comenzar a utilizar cualquier tipo de método desde la parte oftalmológica para intentar frenar la progresión natural de la diabetes que va a hacer llegar hacia la ceguera. Conforme va avanzando, aquí vemos toda esta región blanquecina, que es fibrosis que se va formando en la retina. Obviamente en este caso, la parte visual del paciente se encuentra bastante comprometida y en este caso la única resolución que le podemos ofrecer es la parte quirúrgica, pero siempre con limitaciones hacia lo que es el pronóstico visual, es decir, cuánta visión yo voy a lograr recuperar después de una intervención quirúrgica. Tuve dividido ambos estadiajes, digamos. Regresamos nuevamente a este primer estadiaje que es reversible. Seguramente aquí el paciente no se está quejando de muchos problemas visuales, pero conforme avanzamos de estadios como estos, donde obviamente ya está comprometiendo bastante lo que es la parte visual y la recuperación visual con cualquier tipo de tratamiento que le ofrezcamos, siempre va a estar limitada. Luego tenemos la parte que es el glaucoma. Para entender un poquito lo que es el glaucoma es una presión intraocular elevada. Aquí podemos ver en el gráfico de abajo las flechitas azules, donde está indicando dónde se produce un líquido que se llama humor acuoso. Este va circulando, llega hacia la parte anterior del ojo y es drenado. Es similar a pensar en un lavamanos. El rato que yo abro el agua cae y el agua tiene que drenar. El glaucoma se produce cuando tenemos uno de dos factores. Uno, que estoy produciendo más líquido de lo normal, entonces igual que en el lavamanos yo abro el agua un montón y por más de que el sistema de drenaje funcione normal, no alcanza para drenar todo ese líquido que está fluyendo de excesivo. Por otro lado, yo puedo estar abriendo el lavamanos y cae un agua regularmente normal, pero el sistema de drenaje se encuentra comprometido, entonces no logra vaciar ese líquido. Entonces el líquido se va acumulando dentro del ojo y ese acúmulo de líquido va a provocar un daño en lo que es el nervio. El nervio óptico se encarga de lo que es transmitir la parte visual. Es decir, el ojo como tal no mira, el ojo simplemente es un aparato que capta la imagen y al captar la imagen, el nervio es quien lo va a transmitir hacia el cerebro y ahí es donde nosotros interpretamos las imágenes. Entonces el nervio óptico es como el cable de un televisor. Si ese cable yo lo corto, no importa lo bonito ni lo moderno que sea mi televisor, no funciona para nada. Entonces, en el glaucoma, lo que va a hacer esta enfermedad es dañar el nervio óptico. Entonces, por más que la parte externa del ojo esté completamente normal, si no tengo quien transmita esa información, no vamos a ver. El glaucoma que se va a presentar en la retinopatía diabética es un glaucoma puntual que se conoce como glaucoma neovascular, es decir, un glaucoma que se forman nuevos vasos. Aquí en la gráfica de arriba vemos esos vasitos que se van formando ahí. ¿Y qué es lo que están haciendo? Es como que en el lavamanos yo coloque mi mano sobre el sistema de drenaje, ¿sí? En el caso de este glaucoma vascular que está pasando ahí, se están formando vasos anormales que están ocluyendo el sistema de drenaje. Entonces, no tenemos por dónde drenar el líquido y el líquido se va acumulando. En las dos fotos de abajo vemos a mano izquierda este ojo de color azul. Vemos que no encontramos ningún tipo de vaso en la parte del iris, que es la parte coloreada del ojo. Mientras que en el otro ojo vemos un paciente con un glaucoma neovascular. Vemos todos esos vasitos que parecen como raíces que se han formado ahí.
y esto es lo que va comprometiendo la parte del glaucoma y elevando la presión intraocular, que a la larga va a dañar el nervio, y si el nervio se llega a afectar lo suficiente, va a producir la ceguera. El glaucoma neovascular es un glaucoma bastante agresivo, bastante complicado, con lamentablemente un pronóstico visual muy malo. Entonces, después de haber visto las tres complicaciones más comunes, vamos a hablar un poquito de qué tratamiento se puede ofrecer para cada uno de estos casos. Vamos a empezar con la parte de la catarata. Como hablamos, es un cristalino, un lente completamente transparente que debido a la diabetes se va a opacificar a una edad mucho más temprana que en un paciente no diabético. La intervención, la única forma de reparar la catarata es con una cirugía, y la cirugía consiste en eliminar esa opacidad que se presentó en el cristalino, y el rato que eso se elimina se coloca un lente en la parte interna del ojo, porque nuestro cristalino tiene una graduación bastante alta. Si no reemplazamos el cristalino natural que nos acabamos de comer y no lo reemplazamos con un lente, la visión del paciente se va a encontrar muy comprometida. Entonces, al finalizar la cirugía, se coloca un lente en su posición anatómica, y con esto el paciente va a recuperar visión. Sí tenemos que tener en claro que depende mucho la visión que yo logre recuperar de cómo me encuentro en la parte de la retina. Ya hablamos un poquito de lo que es la retinopatía diabética y lo que es el glaucoma. Si estas dos patologías han logrado impactar la parte visual, obviamente el rato que yo hago la cirugía de catarata, no voy a recuperar el 100% de mi visión. Entonces va a ser muy importante el rato que nosotros hacemos la valoración, ver cómo se encuentra la parte de la retina. Si es que lo único que tenemos es un daño a nivel de lo que es la formación de la catarata y la retina se encuentra en buenas condiciones, el paciente seguramente va a recuperar un 100% de su agudeza visual. Pero si es que tenemos un daño en lo que es la retina, sí va a haber una limitación de cuánta visión el paciente va a poder recuperar. En cuanto a la retinopatía diabética, tenemos varias opciones de tratamiento, y esto va a depender mucho del estadiaje donde se va a encontrar el paciente. Primerito tenemos lo que es el láser de la retina, conocido como panfotocoagulación. Es lo que vamos a hacer aquí en la retina. La retina del paciente diabético, la retina es un tejido que metabólicamente es muy activo, porque siempre estamos nosotros mirando. En un paciente que presenta una retinopatía diabética, esta actividad metabólica se aumenta un montón. Entonces, digamos un 10%, 10 veces más. Entonces, al encontrarse con esta actividad metabólica tan alta, ¿qué es lo que tiene que hacer la retina? La retina busca formando vasos anormales para intentar suplirle todos los requisitos que quiere esta retina para funcionar a este nivel tan alto. El láser que vamos a aplicar en la retina, vamos a literal quemar lo que es la retina, y yo al quemar la retina voy a disminuir esa demanda metabólica. Al disminuir la demanda metabólica, vamos a limitar que se formen todos estos vasos anormales en la retina y evitarnos todas las complicaciones que vimos antes, los sangrados, las hemorragias, todas estas áreas blanquecinas de fibrosis. Aquí podemos ver un ejemplo de cómo se va dando el láser. Y en la parte de abajo, un paciente que ya fue dado de láser en su retina, y esto va a ayudar un poquito a evitar que la retinopatía diabética siga avanzando. Otro tratamiento para la retinopatía diabética son inyecciones intravítreas que se pueden colocar. Estas inyecciones, ¿qué fin tienen? Son medicamentos que colocamos dentro del ojo. Estos medicamentos se conocen como antiangiogénicos. Pues como mencioné antes, el paciente con su retinopatía diabética va a formar estos vasos nuevos, anormales, frágiles, que tranquilamente se rompen, y el rato que estos se rompen, comenzamos a tener sangrados en toda la parte interna del ojo. Entonces, este tipo de medicamento se coloca dentro del ojo, y lo que va a hacer es colapsar estos vasos anormales, y de esa forma evitar que se formen nuevos sangrados dentro del ojo. Y finalmente, conforme la retinopatía diabética va avanzando, nos va a tocar entrar y operar.
La cirugía se conoce como una vitrectomía. ¿Y en qué consiste? Nosotros entramos directamente a la parte interna del ojo y aquí vamos a ir consumiendo y reparando cualquier tipo de daño que vamos encontrando ahí. Obviamente, el momento que estamos ya hablando de algo quirúrgico para reparar la retinopatía diabética, el paciente ya se encuentra en estados bastante avanzados. Sí va a depender en qué momento se encuentra, a ver si el paciente logra recuperar una buena cantidad de agudeza visual, como también en estadios donde lo único que queremos hacer es mantener la visión que tiene el paciente y de esa forma evitar que esto siga avanzando y siga comprometiendo la agudeza visual. En la parte del glaucoma, como hablamos, el glaucoma neovascular tiende a ser bastante agresivo. Tenemos que tener claro que el glaucoma neovascular no debería existir. Lamentablemente existe por complicaciones de la retinopatía diabética. Entonces, si tenemos a nuestros pacientes diabéticos bien controlados, ya sea con la parte de medicina interna, con la parte de endocrinología y adicional, la parte oftalmológica, estamos haciendo los chequeos regulares, no deberíamos llegar hasta este estadio tan avanzado del glaucoma, donde obviamente vamos a estar un paso de lo que es la ceguera. Al inicio del glaucoma neovascular podemos empezar tratando con colirios que van a tener los medicamentos que van a controlar lo que es la presión intraocular y contenerlos en una presión intraocular mucho más controlada, evitar que el glaucoma siga avanzando. Lamentablemente sí tenemos una limitación de cuántos colirios podemos ofrecer al paciente y el momento que ya llegamos al tope y la presión sigue sin control, ahí tenemos que pasar a la parte quirúrgica. Aquí en la imagen podemos ver una de las opciones quirúrgicas que se le ofrece al paciente, que es la colocación de una válvula. Esta válvula es un sistema que va a ayudar a drenar, adicional al drenaje normal del ojo, otra vía de drenaje del líquido que se produce dentro del ojo. Lamentablemente tenemos que tener claro que la válvula primero no es la primera opción que se le ofrece a un paciente, sino es más bien una opción que se le ofrece cuando ya los colirios no logran controlar la presión intraocular. Entonces, obviamente estamos hablando de un glaucoma bastante avanzado. Esto no va a impactar en nada lo que es la agudeza visual del paciente. Lo único que estamos haciendo es controlando esta presión para evitar la progresión del daño a nivel de lo que es el nervio óptico. Como menciono, es un tipo de glaucoma que progresa muy rápido y casi siempre llega a la ceguera del paciente. Entonces, para finalizar, ¿cuáles son las recomendaciones? Número 1, como vimos estas 3 complicaciones, tengo que recalcar nuevamente que son complicaciones, es decir, no son una enfermedad puntual solo del ojo, sino son complicaciones de una patología de base, que en este caso es la diabetes. Entonces, si la parte diabética no la tenemos controlado, para la parte oftalmológica, como vimos, tenemos varias opciones, podemos recurrir a todas las opciones y el paciente al final acaba en ceguera. ¿Y por qué? Porque todas estas son complicaciones de una enfermedad. Si la diabetes no la tenemos bien controlado, no hay nada que nosotros podemos hacer para salvar el ojo. Entonces, el control metabólico estricto de la diabetes es primordial. No podemos darnos el lujo de que un día sí me controlo, un día no me controlo. Todo el tiempo tenemos que estar bien controlados. Tenemos que tener claro que la diabetes no es sinónimo de ceguera, pero la diabetes descompensada sí va a ser sinónimo de ceguera. Entonces, si nos controlamos la diabetes, no tenemos por qué tener ningún tipo de complicación, como hemos visto aquí en la presentación. Número 2, la valoración oftalmológica. Esta debe ser anual. Tenemos que tener claro, lamentablemente no tenemos una costumbre de hacernos chequeos de salud normal. Simplemente acudimos al médico en el momento que tenemos una molestia. Entonces, si nosotros tenemos de ya la costumbre de hacernos los chequeos normales, ¿qué es lo que va a pasar? Nosotros somos los únicos que podemos ver el daño en vivo y en directo de la diabetes en el ojo. El médico internista, el endocrinólogo no lo pueden ver, nosotros sí. Entonces, si el paciente está acudiendo a sus controles anuales, nosotros podemos comenzar a ver los cambios que está presentando la diabetes en el ojo y sugerirle al paciente, ¿sabe qué? Parece que su diabetes no la estamos controlando bien,
hay que hacer más ajustarnos mucho más y apretar mucho más ese control y de esa forma evitar llegar a las complicaciones más severas que hemos visto. Conjuntamente con esta valoración oftalmológica anual, tenemos que realizar lo que es el fondo de ojo indirecto. El fondo de ojo es la única forma que nosotros tenemos para poder acceder a la retina y ver qué daño estamos encontrando en la retina. Como mencioné antes, yo puedo valorar a algún paciente que refiere que no es diabético y el rato que yo miro el fondo de ojo ya puedo ver daños o cambios que me hacen sugerir la idea de que el paciente es diabético, por lo cual le vamos a mandar a que se haga unos controles y seguramente ahí nos van a poder confirmar el diagnóstico o descartarlo. Pero nosotros sí podemos ver el daño. Entonces, en el paciente diabético ya le podemos hacer esas recomendaciones de haga su control mucho más estricto para evitar todas estas complicaciones que hemos visto. Adicionalmente tenemos lo que es la tomografía macular. Esta la tenemos en nuestra clínica. Es un examen que va a hacer cortes histológicos de esta región macular. Como hablamos al inicio, la mácula es la parte central de la retina y se encarga de la visión central. Entonces, es un área sumamente importante y es un área que se va afectando en el paciente diabético. Entonces, aparte del fondo de ojo, nosotros ya podemos ver cambios, hemorragias, exudados en la región macular. Este tipo de examen me va a delimitar por capa cómo se encuentra esa mácula y obviamente recomendarnos el tratamiento que amerita dependiendo del daño que se encuentra ahí. Finalmente, nuevamente quiero recalcar esta parte de la diabetes es el problema de base. Si la diabetes no la vamos a controlar, todas estas complicaciones a nivel oftalmológicas, no hay nada que podemos hacer para frenar la progresión de la enfermedad. Entonces, si vamos actuando en la parte de la diabetes y tenemos esa parte bien controlada, en conjunto con la valoración oftalmológica, podemos evitar llegar a la ceguera, que es el final que nos quiere llevar las complicaciones de las diabetes a nivel oftalmológico. Muchas gracias, doctor Hugo Salcedo. Buenos días nuevamente a todo el auditorio. Mi nombre es Darwin Álvarez. Soy gerente general de la Clínica Oftalmológica Andes Visión. Para nosotros ha sido un gusto nuevamente tener al doctor Hugo entre nuestros speakers. El doctor Hugo pues es uno de nuestros más queridos colaboradores en la clínica, pues trabajamos varios años junto al doctor. Muchísimas gracias, doctor Hugo. Pues el día de hoy queremos agradecer a todos ustedes por estar en este webinar. Vamos a dar 10 cortesías de un examen oftalmológico completo en la Clínica Andes Visión a las 10 primeras personas que coloquen por favor en el chat. Vamos a colocar el nombre, el número celular y su correo electrónico. Por favor, escribamos sus datos para que podamos acceder a este beneficio que queremos brindarles en esta mañana, el día de hoy. La Clínica Oftalmológica Andes Visión se encuentra ubicada en la calle Bos Andes 232 y Avenida América en el edificio Asoma, quinto piso. Pueden ubicarnos en nuestra página web www.andesvision.es y sus citas las podemos receptar con muchísimo gusto al 1-800 Visión, el 1-800-847466 o al 096-251-8056. En Clínica Andes Visión contamos con distintos especialistas en segmento anterior, en córnea, catarata, glaucoma, también, por supuesto, nuestra oftalmología pediátrica, en nuestro horario de lunes a viernes de 9 de la mañana a 6 de la tarde y los sábados de 9 de la mañana a 2 de la tarde. Nuevamente, por favor, invitarlos a que coloquen a las 10 primeras personas sus datos, nombre, número celular y correo electrónico. Vamos a estar entregando un examen por cada una de las personas, a 10 personas, un examen oftalmológico completo. Queremos agradecer también de parte de la Clínica Andes Visión, la Clínica Oftalmológica de Óptica Los Andes, a Humana
por esta colaboración de un tema tan interesante como es la diabetes y su incidencia en la salud visual de nuestros pacientes. Muchísimas gracias, Camilo. Le damos la palabra nuevamente en nombre de Clínica Andes Visión. Les mandamos un saludo a todas las personas que se han conectado el día de hoy. Por favor, no olviden colocar sus datos. Con muchísimo gusto, colocar sus datos para poder hacer entrega de estas gratuidades. Camilo, adelante y muchísimas gracias nuevamente. Gracias a ti, Darwin, igual por darnos este espacio y también al doctor Salcedo. Ahorita vamos a proceder con las preguntas, como habíamos mencionado antes, que pueden escribir en el chat y el doctor va a ir respondiéndolas oportunamente. Y también quería decirles que va a estar una copia de esta grabación en nuestra página de Facebook de Humana Ecuador y también van a recibir en sus correos electrónicos que se registraron igual la copia de la grabación. Entonces, por favor, vamos a proceder con las preguntas. Bueno, una pregunta que teníamos era, ¿el examen completo lo hacen en Óptica Los Andes y qué precio tiene? Y la respuesta de esto es que, o sea, si puedes participar a la cortesía gratis y se haría en las oficinas de Andes Visión. Otra pregunta que tenemos es, buenos días, excelente charla. ¿La fotocoagulación se puede aplicar como alternativa en el tratamiento de la retinopatía no proliferativa? Entonces, este ya va a responder el doctor. Sí, como hablamos en cuestión de lo que es la retinopatía diabética no proliferativa y proliferativa, la parte de la panfotocoagulación es clave. Esa es una forma que nosotros tenemos para frenar un poquito lo que es la progresión de la diabetes. En el no proliferativo, cuando estamos empezando con la enfermedad, ahí sí no amerita el láser, porque obviamente si el paciente comienza a cuidarse, a hacer su ejercicio, su dieta, cuestión de sus medicamentos, el proceso se puede frenar ahí o incluso revertir. Pero conforme esto va avanzando y obviamente va de la mano con que el paciente no se está cuidando, no tenemos buenos controles glicémicos, ahí sí comenzamos a aplicar este tipo de láser para ayudar a frenar la progresión. Hay diferentes tipos de láser, eso también hay que tenerlo en claro. Hay láser que son mucho más agresivos, que lastiman mucho más la retina y obviamente van a comprometer la agudeza visual, pero hay láseres como los que nosotros usamos en la clínica que son menos agresivos y se pueden aplicar más tempranamente al inicio de la patología. Gracias, doctor. Otra pregunta es, dicen que tú mencionaste que, a ver, perdón. Tú mencionaste que la mayoría de síntomas son o sea, serían asintomáticos. Entonces, ¿cómo se puede diagnosticar estos tipos de síntomas antes de que ocurran? O sea, ¿es con exámenes o cómo sería? Sí, esa es la parte clave. ¿Qué nos indican las guías internacionales? El día que me dice que yo soy diabético, ese día necesito un fondo de ojo. ¿Por qué? Como mencionamos antes, como lamentablemente no tenemos esa costumbre de hacernos chequeos anuales, si yo voy hoy al médico general porque tengo A o B síntoma y me hacen examen de sangre y ocurre que soy diabético, la primera pregunta es, ¿desde cuándo soy diabético? ¿Será que soy diabético desde ese día que el doctor me hizo el examen? O ya llevo 5 o 10 años con la diabetes, pero nunca fui diagnosticado porque nunca fui al médico para la valoración. Entonces, el examen oftalmológico, ese mismo rato, nosotros podemos corroborar un poquito si ese diabetes es de reciente inicio o no. Porque, como mencionamos antes, el 75% a los 20 años va a tener un daño a nivel de la retina. El fondo de ojo para que se comience a lastimar son por lo menos entre 8 a 10 años de promedio. Claro que va a depender un poco de qué tan descontrolado ha estado con la diabetes para que recién empiece con los primeros síntomas oftalmológicos. Entonces, por ende, ahí viene la importancia de hacer ese control inmediatamente el rato que me hacen el diagnóstico de la diabetes. Como vimos en las gráficas, hay mucha patología donde no va a impactar mi visión como tal, pueden ser cosas muy sutiles. La catarata, por ejemplo, es una patología que avanza lentamente. En muchos casos no me doy cuenta que tengo una catarata, sino cuando ya está bien comprometida mi visión, pero hace tiempos que se presentó la misma. Entonces, en el momento que tenemos una valoración oftalmológica, ya podemos comenzar a notar estos cambios sutiles y ahí es donde podemos comenzar a hacer la sugerencia del paciente que haga sus controles, que haga sus chequeos para controlarse mejor y obviamente evitar las complicaciones mucho más severas de la diabetes avanzada. Gracias, doctor. La siguiente pregunta ¿es reversible la retinopatía diabética?
Va a depender mucho de su estadiaje. Como hablamos, la retinopatía diabética no proliferativa, que es con la cual nosotros iniciamos, sí se puede revertir el proceso con el láser, con lo que son las inyecciones, y obviamente la parte clave es la parte de la diabetes. Si esa parte la tenemos estrictamente controlada, podemos revertirlo a estadios menos complicados del paciente. Pero cuando ya estamos con una retinopatía diabética proliferativa, que ya es las etapas más avanzadas, ahí sí revertir el proceso es mucho más complicado. Ahí la única opción que podemos tener es intentar frenar la enfermedad para que no siga avanzando tanto y llevarnos hacia la ceguera. Gracias, doctor. La siguiente pregunta es, buenos días, deseo agradecerles por la invitación a esta excelente charla. Felicitaciones al doctor. Mi pregunta es, ¿todos los pacientes diabéticos deben utilizar colirios? ¿Qué tipo de colirios son recomendados? Gracias. Los colirios, en el caso puntual de lo que es la retinopatía diabética, va a depender mucho de la patología que tiene el paciente y lo que vamos a ir tratando. Entonces, por ejemplo, si tengo un paciente con glaucoma, tengo que mandarle medicamentos para tratar el glaucoma. Entonces, los colirios en general va a depender mucho del diagnóstico que tiene el paciente. No hay ningún colirio puntual, que este es el que tengo que usar para la retinopatía diabética, por ejemplo, sino tienen que ser colirios que son puntuales dependiendo del daño que encontremos y la patología que quisiéramos manejar. Gracias. La siguiente pregunta es, ¿cómo puedo tratar el edema macular en la retinopatía diabética? El edema macular es el daño que más va a afectar los pacientes diabéticos y el que más nos va a quitar la agudeza visual. El tratamiento que tenemos para esto es con inyecciones que se colocan dentro del ojo. Hay varias opciones en cuanto al tratamiento, pero estas inyecciones tienden a ser bastante efectivas. Mucho va a depender del daño que tenemos en la región macular para ver cómo el paciente va a responder y cuánta visión el paciente va a lograr recuperar. Ahora, una de las ventajas de estas inyecciones intravítreas no son solo para tratar lo que es el edema macular, sino también tratan lo que es la retinopatía diabética. Entonces, todos esos sangrados que vimos en la parte periférica, podemos revertir ese proceso con este tipo de inyecciones. Entonces, vamos a tener un doble beneficio, digamos, del tratamiento. No solo tratar la parte del edema macular, sino también revertir en algo lo que es la retinopatía diabética. Gracias. La siguiente es, buenos días, excelente charla. ¿La fotocoagulación se puede aplicar como alternativa en el tratamiento de retinopatía no proliferativa? Como mencionamos antes, no es una alternativa, es un tratamiento que el paciente lo va a meritar. Entonces, no es que escojamos la opción A, la opción B, la opción C, sino son todos tratamientos que vamos a tener que usarlos dependiendo, obviamente, de en qué estadiaje se va a encontrar el paciente. Pero casi siempre la panfotocoagulación es como un estándar de la retinopatía diabética porque nos va a ayudar con esta parte de lo que es la actividad metabólica tan alta que está demandando la retina de un paciente diabético. Y con esto obviamente vamos suplementando si es necesario lo que es la colocación de las inyecciones y obviamente estadios más avanzados vamos a tener que acudir a lo que es la parte quirúrgica. Nuevamente, por acá, Camilo, muchas gracias. Nuevamente decirles de parte de la Clínica Oftalmológica Andes Visión un gran agradecimiento a todo el auditorio, al doctor Hugo Salcedo y a Humana, por supuesto, por esta gran iniciativa. Nos comentan por interno que tenemos ya todos los cupos listos para las cortesías. Tenemos muchos más de los que ofrecimos, pero agradecemos su gentileza y su confianza. Nosotros nos estaremos comunicando esta semana con las personas que se han inscrito para hacerles llegar esta cortesía de un examen oftalmológico completo en Clínica Andes Visión. Nuevamente recordarles nada más, estamos ubicados en la calle Bos Andes 232 y Avenida América, edificio Asoma, quinto piso. De todas maneras, estaremos dándoles todas las instrucciones para poder llegar sin ningún problema a la clínica. Contamos con parqueadero gratuito para nuestros clientes en los subsuelos. Y pues por nuestra parte nuevamente muchísimas gracias, un placer y esperamos tener más de estas muy buenas iniciativas
junto a nuestros profesionales. Camilo, muchas gracias. Gracias nuevamente, igual, Darwin. Ya tenemos más preguntas que vamos a seguir con el doctor Salcedo. La siguiente es, ¿cada qué tiempo se debe realizar los exámenes de un diabético? El paciente diabético debe hacerse su examen el instante en que le diagnostican de su diabetes. Ese va a ser su primer control y va a depender mucho de lo que encontremos en nuestra valoración, a ver si es que continuamos con exámenes anuales o tenemos que verle más seguido. Como ley en general, una vez al año como mínimo, el paciente debe ser valorado. Tenemos que hacer lo que es el fondo de ojo. Como mencioné durante la charla, somos los únicos que vamos a poder ver el daño de la diabetes en vivo y en directo. Entonces, por ende, este tipo de examen que lo podemos realizar es de suma importancia para ver qué tan avanzado se encuentra la diabetes o no, y obviamente hacer las sugerencias y las recomendaciones necesarias para evitar que esto siga progresando. Gracias, doctor. Otra pregunta es, la pregunta es si una persona con diabetes tipo 2 ya es operada de cataratas, ¿puede presentar más problemas con su vista? Y de ser así, ¿cuáles serían esos otros problemas? Sí, acordemos que la parte de la catarata, lo único que realmente va a hacer la diabetes es acelerar un poco ese proceso. Entonces, por ejemplo, tenemos pacientes diabéticos insulino dependientes, es decir, que nacieron sin la producción normal de insulina, que a los 18, 19 años de edad ya han formado una catarata y ya tienen que ser intervenidos quirúrgicamente. Pero recordemos, la catarata es como el parabrisas de nuestro carro que de repente se empañó y obviamente no puedo ver a través del parabrisas y me toca limpiarlo para yo poder recuperar la parte visual. Pero esa es solo una de las complicaciones de la diabetes en la parte oftalmológica. La más severa es obviamente la retinopatía diabética. Entonces, sí tenemos que poner un poquito en contexto. Si yo tengo un paciente que ya tuvo una catarata, pongámosle a los 40 años de edad, que no es una edad usual para presentar una catarata, ¿eso qué me está indicando? Que indirectamente el paciente está mal controlado de su diabetes. Entonces, seguramente la parte de la retina va a encontrarse afectada y obviamente la otra complicación que hablamos, que es el glaucoma neovascular, también se va a hacer presente. Entonces, sí tenemos que poner en contexto, si estoy presentando ese tipo de complicación tempranamente, seguramente tengo otras complicaciones también a nivel ocular. Gracias, doctor. Ahorita ya no tenemos más preguntas hasta el momento, entonces quería preguntarte si tú más bien quieres añadir algo ya como cierre para ir finalizando este webinar. Sí, nuevamente quiero recalcar, y esto es, si vamos viendo la charla, lo sigo repitiendo otra y otra vez, porque es la parte clave. La diabetes no es sinónimo de ceguera. La diabetes mal controlada sí lo va a hacer. Entonces, esa es la parte clave. Lamentablemente es una enfermedad que al inicio no provoca síntomas como tal y el paciente aparentemente se encuentra bien y sigue con su vida normal cuando ya tiene la enfermedad. Pero el momento que comenzamos con síntomas, con complicaciones, estamos corriendo contra el tiempo para evitar obviamente llegar a la ceguera. Entonces recordar que obviamente la prevención es la clave. Esto lo vamos a lograr hacer con un buen examen oftalmológico, evitar todas estas complicaciones y tener en claro que la diabetes es la base. Si esa parte la tenemos bien controlada, todo el resto el paciente se va a beneficiar, ya sea del láser, ya sea las inyecciones, ya sea cualquier tipo de opción terapéutica que le brindemos, se va a beneficiar cuando tenemos la diabetes bien controlada. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias también a todos ustedes por parte de Humana y por parte mía. Igual, o sea, muchas gracias, doctor Salcedo, y muchas gracias, Darwin. Esperamos seguir teniendo este tipo de charlas, ya que nos parecen muy interesantes para todos nuestros afiliados y el público en general. Y quería recordarles también que, como mencioné antes, esta charla va a estar en nuestro perfil de Facebook de Humana Ecuador y también vamos a enviarles la grabación a los correos de los registrados. Entonces, muchísimas gracias por su tiempo.